La Primera Guerra Mundial. En 1914, Europa es una bomba a punto de explotar. No hay muchas buenas relaciones entre los países. Y con el asesinato del archiduque de Austria-Hungría a mano de los serbios, finalmente estalla Austria-Hungría y le declara la guerra a Serbia. En este caso, Rusia acude a su ayuda. En Alemania hace un tratado con Austria-Hungría y se une a la fiesta. Alemania invade Bélgica. Francia y Gran Bretaña unen el bando de los aliados. Más adelante se une el Imperio Otomano e Italia. Pero ¿qué hizo que esta guerra sea muy letal? Básicamente una forma de hacer la guerra del siglo anterior, combinada con la nueva tecnología militar en 1917, Estados Unidos se une a la guerra, Alemania ahora solo con un frente decide lanzar un último ataque. Sin embargo, los aliados consiguen contraatacar esta serie de derrotas junto con problemas internos. Hace que Alemania firme una tregua en noviembre de 1918 y más tarde el Tratado de Versalles, que se convertirá en uno de los motivos principales de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico global que se dio desde 1939 hasta 1945 y que enfrentó a dos alianzas. En las potencias de eje teníamos Alemania, Italia y Japón, y a los aliados que eran Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, entre otros países. La guerra se originó el 1 de septiembre de 1939 cuando Alemania invadió Polonia. Esto desencadenó la declaración de guerra de Reino Unido y Francia hacia Alemania. Esta guerra tuvo consecuencias graves en la humanidad como fueron el Holocausto, el uso de armas nucleares, millones de muertes y la división del mundo en dos bloques antagónicos. Para entender el conflicto entre Israel y Palestina, primero se tiene que entender la historia de Israel. En el siglo XII a.C., los israelitas migran hacia la tierra prometida y establecen reinos. Sin embargo, Israel ha tenido que experimentar el dominio de diferentes imperios que han logrado que israelitas tengan que emigrar a diferentes lugares del mundo. Después de la Primera Guerra Mundial, Palestina, bajo el dominio de Gran Bretaña, permite la entrada de israelitas. La historia de Palestina. Palestina es una región ubicada en el Oriente Medio, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Durante siglos ha sido hogar de diferentes civilizaciones como los cananeos y los filisteos. En el siglo II después de Cristo, Palestina fue anexada por el Imperio Romano y se convirtió en una provincia romana. Durante esta época nació Jesucristo y se convirtió en un centro del cristianismo. En el siglo XX, Palestina era parte del Imperio Otomano, pero tras la Primera Guerra Mundial, Palestina fue dividido entre el Reino Unido y Francia. El conflicto Israel-Palestina en el contexto del pasado. Esto tiene como inicio a finales del siglo XIX. Esto cuando Theodor Herzl, uno de los principales personajes en el ámbito de los judíos, plantea la idea de que los judíos debían tener su propio estado, es decir, un estado completamente judío. Para este contexto debemos tener en cuenta que teníamos la Primera Guerra Mundial y que los judíos siempre estaban escapando ya que no tenían un estado propio. Entonces se había sopesado la idea de crear esta nación en diferentes lugares como era Argentina, Uganda, Chipre, Kenia, Mozambique, la península de Sinaí o incluso el Congo, porque principalmente Palestina no era el objetivo principal. Sin embargo, luego de analizarlo, toman en cuenta que Palestina era un territorio religioso, en donde para ellos estaba el Muro de los Lamentos dentro de este territorio, deciden que quieren ese estado. Ahora, en el contexto de la Guerra Mundial, para esto Francia y Gran Bretaña necesitaban el apoyo de los árabes para poder ganar al Imperio Otomano. Entonces se unen fuerzas y el tratado era que se dividían las tierras cuando ganaran. Entonces, Francia se queda con Siria y Líbano y Gran Bretaña con Transjordania, actual Jordania, Irak y Palestina. Entonces, cumpliendo con su parte del trato, le ceden Palestina a los árabes. Sin embargo, los ingleses tomaron el control de Palestina en 1917, esto creando un montón de problemáticas ya de por sí entre los judíos y los árabes. Entonces, este territorio era de mucha guerra. Al ver todo este conflicto entre 1946 y 1947, los británicos deciden ceder la problemática a las Naciones Unidas. Y el 29 de noviembre de 1947, unas Naciones Unidas sin experiencia
vota por la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe. Sin embargo, se da el 55% del estado a los judíos y el 45% a los árabes. El conflicto entre Israel y Palestina es un tema muy complejo que ha estado en curso durante décadas. Sin embargo, desde el 7 de octubre del 2023 se declaró nuevamente una guerra entre Israel y Palestina que ha causado más de 1000 muertes de ambos bandos en los últimos días. El conflicto ha sido marcado por la violencia, los ataques armados y los cohetes lanzados por militantes palestinos desde Gaza hacia Israel, así como la ofensiva militar de Israel que afirma haber retomado el control de las comunidades en torno a Gaza. El conflicto también ha sido alimentado por la disputa sobre Jerusalén, una ciudad sagrada para cristianos, musulmanes y judíos. La situación en la actualidad es muy compleja y no hay una solución fácil. ¿Quiénes son los Hamas? Los Hamas es una organización política militar palestina, considerada un grupo terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos e Israel. Se formó a partir del año 1987 con el objetivo de la liberación de Palestina. Utiliza tanto estrategias políticas, militares, todo utilizando a su conveniencia. Hamas, cuyo nombre es un acrónimo árabe para el movimiento de resistencia israelita, actualmente controla la franja. La línea divisora entre Israel y Gaza está altamente reforzada. La idea a través de la valla Corona de la Espinosa era muy obstáculo eficaz para evitar precisamente la clase de incluir obcecación alto. No obstante, combatientes de Hamas consiguieron franquear las diferentes utilidades para acabar la abertura en los hambre y penetrar a Israel y a través de los mar, además de lanzar misiles, cohetes en territorio israelí. Conflicto entre Hamas e Israel. Hamas es una organización considerada terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y algunos países árabes. Cuando inició este conflicto fue en 1987, en la primera intifada conocida Guerra de las Piedras, que fue un enfrentamiento violento entre el ejército israelí y Hamas por la muerte de 4 palestinos en un punto fronterizo en el norte de la frontera con Gaza. En 1989 Israel prohíbe la organización Hamas y su líder Ahmad Yassin fue detenido por las autoridades israelíes y condenado a cadena perpetua. Desde 1993, Hamas ha organizado una ola de atentados suicidas. Del 2002 al 2005 se da la segunda intifada por la visita de Ariel Sharon al Monte del Templo, que fue percibida por los palestinos como una provocación. En el 2005 Israel se retira de la Franja de Gaza. En el 2006 se da la victoria electoral de Hamas. En el 2007 los grupos armados Hamas atacan el cuartel general de Fatah y toman el control total de la Franja de Gaza, mientras que Fatah gobierna los territorios semiautónomos de Cisjordania. En el 2008 se da la primera guerra de Gaza, donde Hamas vuelve a atacar a Israel, quien reacciona con una ofensiva militar de plomo fundido que dura un mes. 2012 se da la segunda guerra de Gaza, 2014 la tercera guerra de Gaza, en el 2021 se da la cuarta guerra de Gaza, que termina el 21 de mayo del 2021 con un alto al fuego. El 7 de octubre del 2023 Hamas vuelve nuevamente a lanzar un ataque terrorista a gran escala contra Israel, donde los militantes vuelan la valla fronteriza entre Gaza e Israel en varios puntos y entran al territorio israelí por tierra, mar y aire, atacando a varios kibbutz y un festival de música donde torturan y asesinan a más de 1.200 personas, entre israelíes y extranjeras, niños pequeños y ancianos, y más de 100 personas fueron tomadas como rehenes. Desde entonces, Hamas ha lanzado cohetes a Israel y este ha respondido con ataques aéreos y el cierre total de la franja, así como también el corte de electricidad y suministro de alimentos. Las organizaciones de ayuda y varios gobiernos temen sobre una catástrofe humanitaria en la zona densamente poblada.